Muy bien, continuemos. Vamos a conectar con la clase anterior, siguiendo con la mecánica de los conceptos, ¿no? Empezar a definir conceptos claves para después aplicarlo en la resolución de circuitos. Como ustedes se fijan, esta es la pizarra anterior de la última clase, así que vamos a conectar con lo que habíamos finalizado. Vamos a conectarlo ahora con esta segunda clase que vamos a seguir, como les había dicho. Vamos a tratar temas, conceptos como la densidad de corriente, la resistencia eléctrica, la resistividad y la conductancia, por supuesto, para llegar después a la ley de Ohm. ¿Ya? Esa es la idea, ¿no? Para luego resolver algunos ejercicios que involucran estos conceptos que estamos tratando. Vamos a resolver problemas relacionados con esto y después seguir abordando la parte de circuito, ¿no? Pero como les dije, la idea es esa, ¿no? Que no vayamos perdiendo el hilo de las clases, que todo sea una conexión, que no sean clases aisladas, para que ustedes se den cuenta que a medida que ustedes van avanzando en sus cursos, de sus carreras que ustedes están estudiando, los cursos no son aislados. Lo que voy viendo, lo que voy pasando, unidad tras unidad, o tema tras tema, u objetivo tras objetivo, se va conectando, ¿no? Lo que se pasa en una clase me va a servir para la otra, y después todo lo que se pasó en una asignatura va a servir para la asignatura siguiente, ¿no es cierto? Y así a medida que vayan avanzando, ¿no? Que esa es una concepción un tanto errónea que hay hoy en día con las carreras universitarias, ¿no? Por lo general, no todos, pero sí una gran parte cree que las asignaturas son cosas aisladas, y la cursé, aprobé y después no voy a utilizar ese concepto nunca más en otro lado. No, y sobre todo en electricidad. En el área eléctrica, ¿no es cierto?, los que estudiamos esta carrera, ingeniería eléctrica, o tecnología en electricidad, o técnico en electricidad, la base matemática es muy importante, y todos los conceptos, todos los objetivos que vamos estudiando en todas las asignaturas se relacionan, ¿no es cierto?, están relacionados. Conceptos que se trabajan en el área de magnetismo, después se utilizan en el área de las máquinas para entender cómo trabaja un transformador, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea de estas clases, de este curso, ¿no es cierto?, es esa, que cada clase sea una conexión de la otra, y van a ver que sigamos aprendiendo, como les dije, ¿no? Les reitero y se los voy a estar repitiendo, los conceptos teóricos, si los vamos estudiando bien, los vamos aprendiendo, los vamos interpretando, ¿no es cierto?, de forma correcta, cuando abordemos la solución de ejercicio, va a ser mucho más fácil entender cómo se resuelven los ejercicios, ¿ya? Entonces, la primera clase habíamos llegado hasta acá, ¿no? Planteamos el concepto, o definimos la corriente eléctrica, ¿no? Desde sus dos puntos de vista. Recuerdan, habíamos definido la corriente eléctrica ya de la siguiente manera. Me disculpan cuando tengamos problemas técnicos. Bueno, ya como les dije, son situaciones que salen del alcance de nuestras manos. La tecnología es así, a veces depende de la conexión, cómo está, pero bueno, ustedes saben que eso son parte como dice el dicho, son gajes del oficio de trabajar en estas iniciativas virtuales, ¿no? Cosa que no ocurre en la clase presencial, ¿no? Pero bueno, si a veces ustedes ven que se pone un poco lento, es por precisamente hay algún problemita de conexión. Anyway, sigamos. Entonces habíamos definido la corriente eléctrica, ¿no?, conectando con la clase anterior, como el flujo de carga, ¿no es cierto?, a través de la sección transversal de un material conductor en un instante determinado, ¿no? Y esto medido en amperes, ¿no? Siempre que la carga se mantenga constante, la corriente va a ser constante, y la corriente, al ser proporcional con la carga, por lo tanto, va a ocurrir que si esto es constante, como les dije, esto va a ser constante en un instante determinado. Si esto es constante, esto también va a ser constante. Es decir, que si yo quiero saber la carga de un material conductor, va a ser igual a I por T, y si la carga y la corriente es constante, esto también se va a mantener constante en un instante determinado. Eso por un lado. And in the other hand, ¿no es cierto? A veces me gusta hablar en inglés, ¿eh? Por otro lado, habíamos definido la corriente como la variación de la carga en función del tiempo, ¿no? Que se mide igualmente en amperes, pero recuerden que esta es la definición clásica de lo que es la corriente eléctrica desde el punto de vista matemático.
utilizando la derivada para definir la corriente eléctrica. Debemos recordar que la derivada es una rata de cambio, ¿no? Es algo que va cambiando en función de algo. Por lo tanto, la corriente eléctrica, desde el punto de vista matemático, se define como la variación de la carga en función del tiempo. Y que es el mismo concepto, porque esto básicamente representa la variación de carga a través de la sección transversal de un material conductor en un instante determinado, ¿ya? Y si queríamos saber la carga, si la corriente varía, entonces habíamos planteado la ecuación que la carga se define como un integral, ¿no es cierto?, de la corriente en función del tiempo. Puede ser una integral indefinida o una integral definida. En todo caso, va a depender de cómo esté planteado el ejercicio. Como les dije, esto, cuando estén en cursos ya con un nivel matemático un poco más avanzado, ¿ya? Pero siempre se parte, por lo general, en los cursos de electricidad, de enseñanza media, como les mencioné, con este concepto, ¿no? El más básico, ¿no? Como la carga dividido por unidad de tiempo. Ya, muy bien. Eso, y tuvimos toda una clase y espero que les sirva esa clase para entender este fenómeno de la corriente, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahora con otros conceptos que nos van a servir para entender estos fenómenos, ¿no? El fenómeno de la corriente eléctrica, que es la densidad de corriente eléctrica. Vamos a abordar en esta clase la densidad de corriente, la resistencia, y finalizamos con la ley de Ohm, para después empezar a hacer algunos ejercicios que les sean de utilidad para ustedes y para resolver las distintas guías que les suministran sus maestros, ¿no? Déjenme borrar por acá. Déjenme borrar esto. Muy bien, entonces. Permiso. Entonces, densidad de corriente eléctrica. Vamos a anotarlo por acá. Densidad de corriente, ¿no? Densidad, ¿cierto? Densidad de corriente. Como ustedes saben, la palabra densidad, ¿no es cierto? Si recordamos algún curso de química elemental, ¿no es cierto? De química muy básica, la densidad de algo es la cantidad de ese algo por unidad de algo. Por ejemplo, para que me lo entiendan bien en criollo, la densidad se define como la cantidad de masa por unidad de volumen que se condensa, ¿no? Cuando algo es muy denso, se dice que hay mucha cantidad de algo por unidad de volumen. Cuando algo es menos denso, se dice que hay poca cantidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando dicen este material es muy denso, ¿no? Es porque quizás su concentración es bastante remarcable, tiene mucha concentración de ese algo por unidad de volumen, ¿no? Pues bien, la densidad de corriente, vamos a trasladar eso a nuestra área, ¿no es cierto? La densidad de corriente eléctrica, como bien se les definía la palabra densidad, bueno, densidad de corriente va a ser la cantidad de corriente por unidad de algo. Entonces, ese por unidad de algo hay que entenderlo bien. Y para eso debemos recordar el concepto de corriente eléctrica. Muy bien, entonces vamos con nuestro pequeño conductor acá, ¿no es cierto? Y tenemos acá que aplicamos una diferencia de potencial, ¿no es cierto? Es decir, conectamos una fuerza electromotriz acá, ¿no? Conectamos una pila. Muy bien, entonces, cuando se mueve la carga eléctrica, dijimos que la carga eléctrica, ¿no es cierto? O el conjunto de carga moviéndose acá, esa cantidad de miles y miles de carga, es lo que definíamos como la corriente, que se mueve a través de la sección transversal del material conductor en un instante determinado, siendo esta la sección transversal. Por lo tanto, la corriente se mueve a través de la sección transversal. Entonces, la cantidad de corriente por unidad de área transversal va a ser esa cantidad densa de corriente que ahí se almacene por unidad de área. ¿Se dan cuenta? Espero me entiendan bien. Entonces, si la densidad de corriente es la cantidad de corriente por unidad de algo, y la corriente fluye a través de la sección transversal de un material conductor, entonces la densidad de corriente se denota con la letra J, ¿ya?
y se define como la cantidad de corriente por unidad de área transversal que circula por el material conductor. ¿No es cierto? Entonces, esto se define como amper por metros cuadrados. ¿Ya? Vuelvo y repito. Recuerden que en densidad, en los cursos elementales de química, es lo que se define la masa por unidad de volumen. Densidad de corriente, entonces aquí hay que tener claro que la corriente fluye a través de la sección transversal de un material conductor. Por lo tanto, la densidad de corriente va a ser la cantidad de corriente, es decir, la cantidad de amperios por unidad de área transversal. Es decir, cuánta cantidad de amperios se concentra en esta área transversal. Si el área transversal es más grande o más pequeña, ¿cómo va a ser esa concentración de corriente por unidad de área transversal? Es decir, va a ser más densa, menos densa. Esos son conceptos muy importantes y que nos van a ayudar a resolver ejercicios y saber interpretar nuestros resultados para así poder aprender y entender los ejercicios bien y saber cuándo están bien o cuándo están mal, ¿no? Eso es básicamente lo que yo quiero que, la finalidad de este curso, más que resolver ejercicios como les decía, ¿no? La idea es que cuando estemos haciendo los ejercicios los entendamos y saber cuándo nuestros resultados están bien o cuándo están mal. Interpretar, no resolver por resolver y ya lo resolví, lo dejé ahí, paso al otro. No, interpretar lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Para saber si me estoy equivocando o voy por bien, o voy por buen camino en un ejercicio, ¿no? Y para eso hay que, me estoy haciendo estas clases teóricas que espero les sirvan, por supuesto, y que compartan con todos aquellos que ustedes creen que también les pueden ser de utilidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la densidad de corriente de partida se representa por un vector, ¿no? Tiene que ver con la teoría electromagnética, como les dije, no vamos a abordar eso acá, esos son otros temas de estudio, ¿no? Lo que es magnetismo, donde se aborda el campo eléctrico, el potencial eléctrico, la fuerza eléctrica, la densidad de corriente, los campos magnéticos, esa es otra rama más teórica de lo que es la ingeniería eléctrica en este caso, ¿no? Pero nos sirve porque así yo puedo saber qué cantidad de corriente por unidad de área está, sí, bien digo qué cantidad de corriente por unidad de área se concentra en un material conductor. Esa es la palabra. Me quedé un ratito pensando en la palabra. Esa es la palabra, ¿no? Y para eso, bueno, tenemos que saber que aquí la densidad de corriente es directamente proporcional con la corriente, dense cuenta, pero inversamente proporcional con el área transversal. Esto es muy importante que lo tengan claro. Y así saber cuándo voy bien encaminado en un ejercicio o cuándo puedo estar en un error de cálculo, ¿no? Hablando cuando ya estoy resolviendo ejercicio. Entonces, si la corriente aumenta, la densidad de corriente lo hará también, ¿no es cierto? Es decir, si la corriente en un material conductor aumenta, por lo tanto, la densidad de corriente también lo hará. Va a aumentar. Del mismo sentido, pero si la corriente, disminuye, ¿no es cierto? Si la corriente disminuye, por lo tanto, la densidad de corriente también lo hará. Recuerden, la corriente es directamente proporcional, la densidad de corriente, quise decir, es directamente proporcional con la corriente. Por lo tanto, aquí tienen que saber que si la corriente aumenta, la densidad de corriente también lo hará. Si la corriente disminuye, la densidad de corriente también lo hará. Pero la densidad de corriente es inversamente proporcional al área transversal. Y aquí hay que tener cuidado entonces. Si estamos hablando de un conductor cilíndrico cuya área transversal es un círculo, bueno, sabemos que el área transversal, ¿no es cierto? Entonces, en este caso va a ser pi por el radio al cuadrado, que es el radio del conductor, ¿no? Entonces, si el área transversal es grande, un conductor de área transversal grande, si esto es más grande, entonces la densidad de corriente va a tender a disminuir si la corriente se mantiene constante. Ya, mucho cuidado con esos detalles. Y por otro lado, si el área transversal de un material conductor disminuye, ¿no es cierto? Disminuye, ¿ya? Y si la corriente se mantiene constante, es decir, si el área transversal acá en este cociente
Si el área transversal es más pequeña, por lo tanto la densidad de corriente va a tender a ser más grande. Va a haber más concentración de densidad de corriente. Y es obvio, ¿no? Si un cable, por ejemplo, un cable, hablando para que ustedes vean cómo esto lo puedo aplicar en nuestra área después de cursos avanzados o en el área laboral, ¿no? Un cable, por ejemplo, el cable que se utiliza en instalaciones de baja tensión, 1,5 milímetros cuadrados o 2,5 milímetros cuadrados, ¿no? Que son secciones transversales pequeñas. Ahí hay una densidad de corriente bastante concentrada, ¿no? Es bien densa la cantidad de corriente que se concentra por unidad de área. Pero son cables muy delgaditos, ¿no? Son cables de sección transversal pequeños, ¿no? Los que se utilizan en instalaciones eléctricas de baja tensión. En tanto que los cables ya de potencia, los que se utilizan en instalaciones eléctricas de alta tensión, ¿no es cierto?, que tienen áreas transversales más grandes, ¿no es cierto? El área transversal es más grande, por lo tanto la densidad de corriente tiende a ser más pequeña, ¿no? Tiende a haber menos concentración de corriente por unidad de área, porque es más grande. Ya, para que ustedes vean cómo podemos ir relacionando estos conceptos con tópicos de asignaturas del área profesional o en el ámbito laboral. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la densidad de corriente, entonces, si la corriente se mantiene constante, por lo tanto, la densidad de corriente va a ser constante. Es decir, si yo tengo un conductor de sección transversal uniforme y la corriente que circula por acá es constante, entonces esto también va a ser constante. Va a ser un número cualquiera, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando la corriente varía, ¿no? Aquí voy ya, como les decía, cuando si tienen algún conocimiento más avanzado en matemática, por ejemplo, ¿no? Si la corriente, ¿ya? Si la corriente varía en función de una distancia radial, ¿no es cierto? En función de una distancia radial medida desde el centro del cable, por supuesto, ¿no? Si la corriente varía en función de una distancia radial, ¿ya? Si este es el cable, por ejemplo, si este es el cable viéndolo de frente, y este es el radio del cable, y digamos que la corriente está variando en función de las distintas distancias radiales medidas desde acá hacia allá, por lo tanto, la densidad de corriente se define como la variación de la corriente en función del área transversal. ¿Por qué? Porque si la densidad de corriente tiene una función que va a depender de la distancia radial, entonces para cada distintas secciones transversales acá, la densidad de corriente va a ir variando también. ¿Ya? Nunca se les olvide eso, ¿no? Nunca se les olvide eso. Si la densidad de corriente varía, varía en función de una distancia radial, entonces la corriente va a variar también. Y de aquí sale una ecuación muy importante de lo que es el magnetismo, que es que la corriente, si yo la quiero saber, ¿no es cierto? Si la densidad de corriente varía en función de la distancia radial, entonces la corriente se tiene que calcular como J por un diferencial de área, ¿no? Es muy importante, ¿ya? Claro, como les dije, no vamos a entrar en estos temas que son más ya propios de lo que es la teoría electromagnética, pero a manera de información general si les interesa, ¿no? Muy bien. Eso por un lado. Ahora bien, vamos a utilizar este espacio acá, ¿no? Como les digo, si quieren hacer anotaciones, detienen, anotan y siguen avanzando, ¿no? Entonces, la corriente es el movimiento de carga a través de la sección transversal de un material conductor. La densidad de corriente es la cantidad de corriente que se almacena por unidad de área transversal. Entonces, si yo tengo este conductor que está acá, miren, yo tengo lo siguiente. Tengo este conductor, digamos un conductor que tiene un área transversal que no es homogénea, ¿no? Entonces, aquí hay un área transversal, pero aquí hay otra área transversal, ¿ya? Y supongamos que la corriente, ¿no es cierto?, es constante, es decir, un valor I cualquiera,
Pero ¿cómo va a ser la densidad de corriente? Bueno, si la densidad de corriente se define como I partido A, es decir, corriente por unidad de área, ¿no es cierto? Entonces aquí hay que tener cuidado. La densidad de corriente se va a mantener constante a través de todo este conductor, ¿no? Digamos un conductor que tiene un largo, ¿no es cierto? La densidad de corriente va a ser igual acá, va a ser igual acá. Ahí hay que tener cuidado. Dense cuenta que aquí la densidad de corriente, perdón, el área transversal es más pequeña y aquí el área transversal es más grande. Y a medida que voy avanzando, va aumentando hacia acá, y a medida que vengo para acá, la sección transversal es más pequeña. Por lo tanto, aquí va a haber una densidad de corriente, a pesar de que la corriente es constante, ¿no? Muy importante entender esto. Aquí voy a tener una densidad de corriente 1 y aquí voy a tener una densidad de corriente 2, ¿no? Y esa densidad de corriente 1 va a ser igual a I dividido el área transversal 1 en esta sección que está acá. Y la densidad de corriente 2 va a ser igual a la corriente I, que se mantiene constante, pero dividido en el área transversal 2. Por lo tanto, a pesar de que la corriente es la misma, la densidad de corriente no es la misma. ¿Por qué? Porque esta área transversal es distinta a esta área transversal. Esta es más grande y esta es más pequeña. Por lo tanto, la densidad de corriente en esta área transversal va a ser mayor que la densidad de corriente en este pedazo que está acá. Recuerden, a mayor área transversal, menor es la densidad de corriente. Y a menor área transversal, mayor es la densidad de corriente. Entonces, en este pedazo, la densidad, aquí hay más concentración de corriente por unidad de área que en esta sección de área transversal. Aquí está más concentrada la corriente por unidad de área, ¿no? Y aquí está menos concentrada la corriente, porque ya la carga ya se va como dispersando, hablándolo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esos problemas, a veces esas preguntas teóricas que son, hay que razonarlas, ¿no? Que es lo que es el objetivo, como les estoy diciendo, de este curso, ¿no? Entonces tienen que pensar un poquito las cosas, ¿no? Por ejemplo, miren lo siguiente. Si yo tengo este conductor, ¿no? Yo tengo este conductor que viene así, ¿no? Tengo aquí los cables, y viene un conductor así, ¿ya? Viene así. Después viene otro conductor así, ¿ya? Digamos, aquí está, me salió medio chueco, ¿no es cierto? Y aquí alimentamos el circuito para que circule la corriente. Entonces la corriente, digamos, que es un valor constante, 2 amperes, 3 amperes, 1 ampere, 10 miliamperes, qué sé yo. Pero la sección transversal es distinta acá y acá. Aquí hay un área transversal más pequeña y aquí más pequeña que esta. Es decir, si esta es una región 1 y esta es una región 2, el área transversal de la región 1 es menor que el área transversal de la región 2, que es el mismo caso anterior, pero planteado desde esta manera, ¿no? Entonces, una pregunta muy común es, ¿cómo es la densidad de corriente del área 1 con respecto al área 2? ¿Esta es mayor que esta o es menor? Entonces, ahí es donde tienen que ustedes analizar a través de la ecuación, ¿no? Como el mismo caso que hicimos, el caso anterior, pero el cable el conductor está planteado de otra manera, ¿no? Entonces, J1 va a ser igual a la corriente I dividido el área transversal 1. Y J2 va a ser igual a la misma corriente I, la corriente se mantiene constante, pero el área transversal ahora de esta sección es distinta. Por lo tanto, aquí va a haber más concentración de corriente por unidad de área que acá. Es obvio, ¿no? A menor área transversal, mayor va a ser la densidad de corriente, ya que la corriente se mantiene constante en ambos casos, pero la densidad de corriente acá va a ser mayor que la densidad de corriente acá. A pesar de que la corriente es la misma, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esas preguntas. A veces son preguntas que son son muy teóricas, hay que manejar bien los conceptos teóricos para poder responderlas, ¿no? Entonces J1, la densidad de corriente de la sección 1 va a ser mayor que la densidad de corriente de la sección 2. ¿Por qué? Porque el área transversal de la sección 1 es menor que el área transversal de la sección 2. Y por ende, al ser menor, la concentración de corriente por unidad de área acá va a ser mayor que esta. Esas son las respuestas que a veces tenemos que dar
para asegurar que voy a tener un buen desempeño hablando en una evaluación, por supuesto, ¿no? Así se justifican las cosas, ¿no? Esa es la manera de justificar para poder obtener buenos resultados en una evaluación, ¿no? Entonces, obviamente, en todos estos puntos acá y acá, claro, aquí la densidad de corriente va a ser la misma, igual acá, pero esta densidad de corriente es menor a esta densidad de corriente. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Ya? Voy a seguir aprovechando este espacio. Muy bien. Entonces, ahora vamos a definir algo que la mayoría conoce, ¿no es cierto? Que es la resistencia eléctrica, ¿no? La resistencia eléctrica, ¿ya? Muy bien. La resistencia eléctrica, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Ya sabemos que se denota con la letra R, y no es más que una propiedad de los materiales, ¿no es cierto? Es una propiedad de los materiales que me indica la cantidad de corriente que va a pasar por ese material conductor. Como su nombre lo dice, es una oposición al movimiento de carga eléctrica. Por eso se le dice resistencia eléctrica, ¿no? En mecánica, cuando hablamos en mecánica, ¿no es cierto? En lo que es tubería, por ejemplo, también hay resistencia, pero resistencia en mecánica. Por ejemplo, habrá partes de un sistema de tubería donde la velocidad de un fluido será mayor o menor. ¿Por qué? Porque hay menos o mayor resistencia mecánica. Bueno, eso es lo mismo ocurre acá, pero nuestro fluido ahora es carga eléctrica, es decir, corriente. Entonces, dependiendo de ese parámetro del cable, de esa resistencia que él haga a la corriente eléctrica, va a dejar pasar mayor o va a dejar pasar en mayor medida o menor medida la corriente eléctrica, ¿ya? ¿Y cómo se define la corriente eléctrica de un material conductor? Precisamente, la corriente eléctrica, la resistencia eléctrica de un material conductor, vamos a hablar de un material conductor de sección uniforme, ¿ah? Porque si la sección es no uniforme, ahí, como les dije, hay que tener una matemática un poco más avanzada para abordar esos ejercicios, ¿no? Pero bueno, vamos, como quien dice, lo que es la parte más elemental de lo que es los conceptos en esta área, ¿no? Muy bien. Entonces, si la sección transversal es uniforme, ¿no? Entonces la resistencia eléctrica se define, ¿no? La resistencia eléctrica es directamente proporcional al largo del material o a la longitud, ¿no es cierto? E inversamente proporcional al área transversal, ¿no es cierto? Y como esto tengo que expresarlo con una ecuación, este es el símbolo de proporcionalidad, ¿no es cierto? Entonces, elimino el símbolo de proporcionalidad, coloco la igualdad y multiplico todo esto por una constante, que es una constante propia de los materiales, que es su resistividad, ¿no? Muy bien. ¿En qué unidades se mide esto? Bueno, ya ustedes saben en qué unidades se mide esto, en honor a el famoso George Ohm, que logró establecer una ley universal que explica, ¿no es cierto?, que explica cómo responde un circuito eléctrico cuando se excita y se le hace pasar corriente, ¿no? Son leyes que son principios, son inmutables en el tiempo, por eso son leyes, ¿no? Porque cada vez que uno alimenta un circuito que tiene resistencias, por ejemplo, ¿no es cierto?, va a responder de la misma manera, ¿no? Por eso se dice que son leyes inmutables en el tiempo y por ende universales, ¿no? Entonces, este Rho, ¿quién es? Este es el símbolo griego Rho, ¿no es cierto? Aquí les decía los detallitos técnicos, pero bueno, se soluciona borrando nada más. Entonces, esto es la letra griega Rho, ¿ya? Y es la resistividad del material, ¿no? Resistividad del material. Este es un valor que es constante. Esto está en tablas. Esto es una tabla que usted puede tener en cualquier libro, ¿no es cierto? En cualquier libro de circuitos, ¿ya? En cualquier libro de circuitos eléctricos o de física, volumen 2, que trate de lo que es los temas de electricidad y magnetismo, usted puede encontrar esa tablita, ¿no? Es una tabla donde está la resistividad de todos los materiales conductores, el oro, la plata, el cobre, el aluminio, el hierro, ¿no es cierto? Es una tabla
también la pueden googlear y la pueden tener a la mano para resolver ejercicio, ¿no? En todo caso, no creo que sus maestros le exijan aprenderse toda esa tabla cuando van a realizar una evaluación, ¿no? Siempre es bueno tenerla a la mano, ¿ya? Muy bien, entonces esa tabla de resistividades de material me va a indicar si ese material es buen conductor o un material que es pobre desde el punto de vista conductivo, ¿no? Esa resistividad se mide en ohmios por metros. La longitud se mide en metros, el área transversal se mide en metros cuadrados, por lo tanto, de ahí viene la unidad del ohmio, ¿no? Cuando yo hago el análisis dimensional, ya ohmios por metros, que es la resistividad, la longitud se mide en metros y el área transversal se mide en metros cuadrados, metros por metros, metros cuadrados. Con el metros cuadrado de acá se cancela y me queda en ohmio, ¿no? U ohm, si ustedes quieren escribir la palabra ohmio, ¿no? Entonces, la resistividad del material, esto es muy importante saberlo, ¿no? Es un valor que es constante. El cobre tiene una resistividad, el aluminio tiene una resistividad, el oro tiene una resistividad, la plata tiene una resistividad, ¿no es cierto? Es un número que me indica, que me va a indicar, ¿no es cierto?, si ese material es buen conductor o mal conductor. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si un material conductor tiene una resistividad muy, pero muy pequeña, quiere decir que su conductividad va a ser bastante buena, ¿no? Muy buena, ¿no? Si un material tiene una resistividad muy alta, por lo tanto ese material va a ser mal conductor. Y fíjense que como la resistencia es proporcional con la resistividad, entonces a menor resistividad un material conductor va a dejar pasar corriente, va a ser un material buen conductor y por lo tanto su resistencia no va a ser tanta la oposición de la corriente, aunque claro, la resistencia también depende del largo y sobre todo del área transversal. Aquí, ¿no? Esto ya vamos a abordarlo, ¿no? A explicarlo. Entonces, por ejemplo, el cobre, que es el único que yo me sé, ¿no es cierto? El único que yo me aprendo, la resistividad del cobre es 1.72 por 10 elevado a la menos 8 ohmios por metros. Fíjense que es un número, es 0,00008 veces, ¿no? Es un número bastante pequeño, lo que quiere decir que el cobre es buen material conductor, ¿no? La del aluminio creo que es 2,82 por 10 a la menos 8. Ustedes lo pueden, como les dije, verificar en algún libro y pueden ahí en las tablas de la sección del capítulo de corriente y resistencia, y ahí van a encontrar esa tablita, ¿no? El aluminio tiene buena capacidad conductiva, un poco menos que el cobre, pero es buen conductor. De hecho, el cobre y el aluminio son los materiales más usados para los sistemas eléctricos, ¿no? Los cables que están en las casas de ustedes empotrados en la pared para su instalación eléctrica, ese cable que le decimos 1,5 milímetros cuadrados o 2,5 milímetros cuadrados, ese cable por lo general es un filamento de cobre, ¿no? A veces las líneas aéreas, los postes que uno ve por la calle, los postes de distribución cuando uno va por la ciudad, esas 3 líneas que uno ve arriba, por lo general eso es aluminio, ¿no? El cobre y el aluminio son los materiales más usados para la transmisión de la energía eléctrica, ¿no? Sobre todo el cobre es muy buen conductor. Lo que pasa es que el cobre es más pesado que el aluminio, ¿ya? Pero esos son otros detallitos. Ahora, si vamos en cuanto a mejores conductores por encima del cobre y del aluminio, está el oro y la plata. El oro y la plata tienen una muy buena conductividad, ¿no es cierto? De hecho, hay empresas que cuando fabrican sus interruptores, ¿no es cierto?, sus enchufes o sus interruptores para mejorar la conducción en los terminales donde van a estar los cables, para un 912, 915, qué sé yo, o un enchufe, le agregan un pequeño bañito de plata. Claro, como la plata es más cara, eso encarece el producto, pero un pequeño bañito de plata para mejorar la conductividad, ¿no es cierto?, cuando yo enchufe alguna carga eléctrica, ¿no? Obviamente el oro y la plata no lo utilizamos para construir una línea de transmisión, para hacer un tendido, una línea de distribución o de transmisión. Imagínense, eso, viviríamos sin luz, la gente se subiría, que no se subiría a tomarse un pedazo de cable, ¿no? El oro y la plata tienen otros fines, ¿no es cierto?, pero son muy buenos conductores.
¿no? A manera de información, a manera general. Entonces, ¿de qué depende la resistencia eléctrica? Aquí es muy importante tener en cuenta esto, que la resistencia eléctrica depende, obviamente, de su largo y de su área transversal. Dense cuenta que es directamente proporcional al largo, es decir, a la longitud, e inversamente proporcional al área transversal. Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque la resistencia de un material conductor no depende de su geometría. Una vez que ustedes compran un cable que tenga un área transversal determinada, él va a tener por cada longitud, ¿no es cierto? Por cada unidad de longitud va a tener una resistencia eléctrica. Eso es invariable ya. Una vez que ese cable se construyó y se sacó al comercio para ser vendido, ese cable por unidad de longitud va a tener una resistencia ya definida. Es decir, que si ese cable se le varía o se le aumenta la corriente, su resistencia se va a mantener constante. Y de ahí viene el hecho de la ley de Ohm, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con eso, porque mucha gente, muy típico, y a lo que voy es a los ejercicios, muy típico que a veces dicen, por ejemplo, en ejercicio, una resistencia de valor 10 ohmios se alimenta con 20 voltios. ¿Cuánto es su corriente? Ya, uno hace el cálculo por ley de Ohm y tiene la corriente. Y después dice, si se duplica el voltaje, diga en cuánto varía la resistencia. No, la resistencia no varía. Y esa resistencia es de 10 ohmios y ese valor es inmutable, ¿sí? Ese valor no varía. ¿Por qué? Porque esa resistencia, la resistencia, los dispositivos conductores como la resistencia, el capacitor y el inductor, dependen de su geometría. Es decir, la cantidad de ohmios de una resistencia va a depender de su geometría. Y ese valor siempre es constante. Y vamos a ver que a través de la ley de Ohm, si yo tengo una resistencia de 10 ohms y la alimento con 20, va a tener una corriente. Si yo duplico el voltaje, lo llevo a 40, por ejemplo, lo duplico o lo llevo a la mitad, qué sé yo, no importa, la corriente va a variar de tal manera que la resistencia siempre se va a mantener constante. Nunca se les olvide eso. Y lo pueden anotar, pueden detener el video y anotar eso. La resistencia de un material conductor depende de su geometría. ¿Qué quiere decir eso? Pedazo de cobre, por ejemplo, de tanto largo, si la longitud se mantiene constante, entonces, si el área transversal aumenta, ¿no? Vamos a anotarlo eso acá, para que hagan sus anotaciones. ¿Cierto? Vamos acá. Si el área transversal de un material conductor, manteniendo la longitud constante, aumenta, es decir, un cable de área transversal gruesa, un cable de potencia, por ejemplo, su resistencia va a tender a ser pequeña. Y es obvio pensarlo. Es obvio pensarlo, claro, porque la resistencia de esos cables de potencia debe ser lo suficiente pequeña para que por ahí pueda circular altas corrientes, ¿no? Por eso se le dicen que son cables de potencia, porque por ahí fluyen corrientes más grandes de lo que puede fluir por un circuito, por un amplificador, si hablamos del área electrónica, ¿no? Donde en el área electrónica trabajamos con corriente del orden de los miliamperes hasta los microamperes, ¿no es cierto? En cambio, si el área transversal de un material conductor, de una resistencia, disminuye, por ejemplo, los cables utilizados en instalaciones eléctricas, su resistencia será mayor. Y es obvio, ¿no? Aquí esto es bueno entenderlo, ¿no? Los cables que utilizamos en instalaciones eléctricas domésticas, ¿no es cierto? Una casa, ¿no es cierto? Son cables de área transversal tan pequeña y su resistencia un poco más grande para que por ahí no fluya tanta corriente, ¿no es cierto? Para que la corriente que fluya por esos cables sea la necesaria para prender las ampolletas y para hacer funcionar las cargas que voy a conectar en los tomacorrientes, ¿no es cierto? Y más hoy en día con estas ampolletas ahorradoras, un circuito de ampolletas en una instalación eléctrica, ¿no es cierto? De hoy en día, con esas ampolletas ahorradoras, corrientes muy pequeñas, ¿no? Claro, son cables bastante delgados, un área transversal pequeña, tienen más resistencia, ofrecen más resistencia y por lo tanto la corriente es menor. En cambio, que los cables de potencia que tienen área transversal más grande, ¿no es cierto? Tienen un área transversal más grande, su resistencia es menor para que por ahí pueda fluir
corriente más elevada, ¿no? Los utilizados en sistemas de potencia. Espero nunca se les olvide eso, que es muy importante para uno abordar ejercicios y así saber si estoy haciendo bien o mal el ejercicio. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a seguir por acá. Si la resistividad de un material conductor o la resistencia de un material conductor, ¿no es cierto?, es la oposición que ofrece al paso de corriente, entonces debo tener el inverso, que es la conductividad. Entonces ya tenemos acá que ρ es la resistividad y la conductividad se denota así con la letra sigma, ¿no es cierto?, la letra griega sigma, ¿no?, y es la conductividad, ¿ya? Y es la conductividad, y obviamente es lo inverso a la resistividad, es decir, la conductividad de cualquier material conductor es el inverso de la resistividad, y se mide en 1 dividido ohmios por metro, el inverso, o lo que es lo mismo, ohmios por metros elevado a la menos 1, como ustedes quieran. Entonces el cobre, por ejemplo, para que ustedes vean un simple cálculo, el cobre que tiene una resistividad de 1,72, creo que es, no me acuerdo, pero lo pueden verificar en todo caso, ¿no es cierto? 1,72 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, su conductividad, ¿cuánto va a ser? Si yo hago esta operación, yo divido 1 partido 1,72 por 10 elevado a la menos 8, y miren cuánto es eso. Miren cuánto lo hace en su calculadora, 1 dividido 1,72 por 10 elevado a menos 8, eso me da 58,13, ¿no es cierto?, ohmios por metros, perdón, me equivoqué acá. 58,13, me faltó el exponente, la notación científica, por 10 a la 6 ohmios por metros elevado a la menos 1. Hágalo para que usted vea. 58,13 por 10 elevado a la 6. Es decir, el cobre es un buen conductor, tiene una conductividad alta, tiene una conductividad muy alta, ¿no? El cobre es un buen material conductor, ¿ya? Entonces, un material que tenga poca resistividad va a ser un material que va a tener una buena conductividad. Y un material que tenga una alta resistividad va a ser un material que va a tener poca conductividad. Nunca se les olvide esos detallitos, ¿ya? Entonces, la conductividad de cualquier material conductor, ¿no es cierto?, es el inverso de la resistividad, ¿ya? Por lo tanto, la ecuación de la resistencia se puede escribir así también. Se puede escribir así. R es igual a 1 partido sigma, la conductividad, por el largo dividido el área transversal, en ohmios, ¿no? Esto en ohmios. Claro, porque si esto es la resistividad, entonces la resistividad, si hago el despeje acá, va a ser el inverso de la conductividad, ¿no es cierto? Vamos a guardar esta ecuación por acá para que ustedes vean, ¿no? Esto no va a ser de mucha importancia, ¿ya? Para que ustedes vean a dónde vamos a llegar en esta clase, ¿no? Entonces, si eso es así, miren lo siguiente. De aquí, de este concepto, se llegó, como les digo, no vamos a entrar en los detalles matemáticos profundos, pero sí en la parte básica para que ustedes entiendan de dónde salen las cosas y puedan resolver sus ejercicios y argumentar de forma lógica, ¿no? Porque eso al fin y al cabo es lo que queremos. Entonces, la densidad de corriente, desde el punto de vista de la teoría electromagnética, es proporcional al campo eléctrico. No vamos a entrar en detalles como les dije, pero vean a lo que vamos a llegar. Y esa proporcionalidad, eliminando el símbolo de proporcionalidad, se puede expresar por la igualdad y multiplico el campo eléctrico por una constante que es la densidad de corriente. Desde el punto de la teoría electromagnética, la densidad de corriente y el campo eléctrico son proporcionales. Estamos hablando de un conductor de longitud de sección transversal constante, ¿no? Acuérdense que estamos tratando, no se les olvide que estamos tratando con conductores de sección transversal constante. Entonces, esto que está acá es el punto de partida para expresar la primera ley que me explica cómo, ¿no es cierto?,
se comporta un circuito cuando es excitado con una diferencia potencial. Entonces, como estamos hablando de un conductor de sección transversal constante, entonces la densidad de corriente, ¿cómo se define? La cantidad de corriente por unidad de área transversal. Eso es igual a la conductancia, ¿no es cierto? Y en un material conductor de sección de área transversal, el campo eléctrico siempre se define como la diferencia potencial entre sus dos puntos dividido el largo de ese material conductor, ¿ya? En un conductor de sección transversal uniforme, el campo eléctrico se define como la diferencia potencial entre sus dos puntos, es decir, la batería que estoy conectando, el elemento en la fuerza electromotriz, ¿no es cierto?, los voltios, partido el largo de ese cable, ¿no? Porque, claro, la corriente se desplaza en toda esa longitud, ¿no? Esto medido en voltios por metros, por si no lo sabían, ¿no? Muy bien. Entonces, de aquí, miren la expresión que me sale. Si yo arreglo esto, me queda así. La diferencia potencial entre los puntos A y B de un material conductor, ¿no es cierto?, entre sus dos terminales, yo la puedo expresar como la longitud, este pasa para acá, esta conductividad pasa para acá, ¿no es cierto?, dividiendo, y me queda la longitud arriba, la conductividad abajo, por el área transversal, todo eso multiplicado por la corriente. Y esta ecuación, ¿saben cuál es esta ecuación que está acá? Esta ecuación es la famosa ley de Ohm. No sé si nunca la aprendieron así, pero para que entiendan de dónde sale la ley de Ohm. Como les dije, esto es una explicación bastante básica. Detrás de esto hay todo un compendio matemático, pues no vamos a entrar en esos detalles, ¿no? ¿Y por qué la ley de Ohm? Porque si ustedes se fijan, esta expresión que está acá, ¿qué es? Miren, 1 partido ρ por el largo partido el área transversal. 1 partido ρ por el área transversal y el largo arriba. Es decir, el largo partido la conductancia por el área transversal. Eso es la resistencia del material conductor, ¿no es cierto? L dividido la conductancia por el área transversal, o lo que es lo mismo, este ρ que está abajo, esta conductancia que está abajo, es lo mismo que escribir la resistividad por el largo partido del área transversal. Entonces, esto es la resistencia, y de ahí se llega a la famosa ecuación de la ley de Ohm, que me dice que me expresa lo siguiente: el voltaje entre los puntos A y B de un material conductor es directamente proporcional a la corriente que por ahí circula. De ahí viene la famosa, esta es la famosa ley de Ohm, ¿no es cierto? Esto es la resistencia, y establece entonces que el voltaje o la diferencia potencial aplicada entre dos puntos de un material conductor, ¿no es cierto?, es directamente proporcional a la corriente que por ahí circula. Es decir, si la resistencia de un material conductor es constante, entonces si yo aumento la corriente, aumenta el voltaje. Si yo disminuyo el voltaje, aumenta la corriente. Y obviamente va a depender de la cantidad de resistencia del material conductor. La corriente es igual a la diferencia potencial entre esos dos puntos de un material conductor dividido la resistencia. Entonces, de aquí, ¿no es cierto?, si la resistencia de un material conductor es muy grande, mucha resistencia, por lo tanto, la corriente va a disminuir. En los amplificadores, por ejemplo, que se utilizan en audio, que son resistencias bastante bajas, o los amplificadores de baja señal, ¿no es cierto?, que se construyen con transistores bipolares, transistores BJT, son resistencias tan pequeñas que las corrientes que circulan por ahí son del orden de los miliamperes. En cambio que si la resistencia de un material conductor es muy pequeña, por lo tanto por ahí la corriente va a tender a ser más grande, ¿no? Los cables de potencia, ¿no? Entonces, para que la resistencia de un material conductor sea grande, su área transversal tiene que ser pequeña. Y para que la resistencia de un material conductor sea pequeña, su área transversal tiene que ser más grande. ¿Se dan cuenta cómo se conecta todo lo que hemos estado hablando? ¿No? ¿Ven que todo se va conectando y que es importante conocer los marcos teóricos antes de abordar ejercicios, ¿no? Entonces, aquí tenemos la famosa ley de Ohm,
Y que recuerden, la resistencia es una razón de cambio que siempre se mantiene constante. La resistencia depende de la geometría del material conductor. Si yo duplico la corriente, el voltaje también va a aumentar en la misma proporción para que esto siempre se mantenga constante. Si aquí hay 2 amperes, aquí va a haber un voltaje. Si aquí hay 6 amperes, aquí va a haber un voltaje de tal manera que esto siempre se va a mantener constante. Mucho cuidado con esos ejercicios donde preguntan, como les dije, si la corriente por un material conductor es 4 amperes, su voltaje vale cuánto. Ya ustedes hacen el cálculo y el voltaje les dio tanto. Si la corriente se aumenta a 14 amperes, ¿en cuánto varía el voltaje y la resistencia? El voltaje varía, más no la resistencia. La resistencia siempre se mantiene constante. Entonces, en esta clase abordamos el concepto de densidad de corriente, ¿no es cierto? El concepto de resistividad y conductancia y la resistencia de un material conductor, ¿no es cierto?, para terminar en la ley de Ohm. Incluso la resistencia tiene su inverso, que es la famosa, y con esto vamos terminando, ¿no? Vamos a hacerlo por acá, que es la famosa conductancia, ¿no? Así como la resistividad tiene su inverso, que es la conductividad, ¿no es cierto? El inverso de la resistividad es la conductividad, vamos a anotarlo aquí al lado, ¿cierto? La conductividad es el inverso de la resistividad. Bueno, la conductancia se denota con la letra G, que es la conductancia, ¿no es cierto? Es el inverso de la resistencia. Y el inverso de la resistencia, así tal cual, el mismo símbolo pero al revés. O como ayer, como se expresaba en algunos libros antes, al revés, ohmia, es decir, mho. O como comúnmente se le dice, la unidad hoy en día más común es el siemens, ¿no? Entonces, tenemos entonces la densidad de corriente eléctrica, la resistividad, la conductividad, la resistencia y la conductancia, ¿no? Entonces, la resistencia de un material conductor, ¿no es cierto?, es directamente proporcional a su largo e inversamente proporcional al área de sección transversal. Esto siempre y cuando la sección de área transversal se mantenga constante en un material conductor. Y por lo tanto, yo puedo saber qué cantidad de voltaje o de corriente hay a través de ese material conductor con la ley de Ohm, que es el voltaje a través de los terminales A y B de un material conductor es igual a R por la corriente, ¿no? Que es la famosa ley de Ohm y que se expresa en el famoso circuito elemental, que es el símbolo de la resistencia que vamos a estar utilizando a través de la resolución de ejercicio, ¿no? Los puntos A y B, se aplica una diferencia potencial acá, se conecta una batería, por ejemplo, y va a fluir una corriente, y esa corriente va a ser más grande o más pequeña en función de la resistencia del material conductor. A menor resistencia, mayor es la corriente. A mayor resistencia, menor va a ser la corriente en un material conductor. Muy bien, si te ha gustado este video, espero lo compartas con aquellos que tú creas les interese, te suscribas a mi canal, ¿no es cierto? Hagan sus anotaciones, pueden detener el video para hacer sus anotaciones y cualquier comentario me lo dejan en la cajita de comentarios de este video. Hasta otra oportunidad.